Cada 28 de julio el Perú se viste de fiesta y desde todas las regiones del Perú se celebra un aniversario más de nuestra independencia. El día de hoy en el programa conversaremos sobre el Estado y la Nación a puertas de un aniversario más de la patria. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Este 28 de julio se cumple un año de gobierno y los últimos conflictos sociales nos deben hacer reflexionar acerca de nuestros objetivos como nación. La historia del Perú nos demuestra que cada vez que hemos estado divididos, el Perú retrocede. Revoluciones caudillistas y facciones irreconciliables en el siglo XIX, golpes de Estado y terrorismo en el siglo XX. El siglo XXI se mostraba auspicioso en el año 2000, pero la crisis europea y los problemas medioambientales a nivel global nos indican que los inicios de la presente centuria serán complicados en diversos aspectos como crecimiento de la población, el problema del agua, crisis energética, pobreza, entre otros temas de alcance global. En el caso del Perú, esta primera década del siglo XXI nos presenta importantes desafíos, ya que tenemos logros como nación en diversos aspectos. En primer lugar, está el logro democrático. Si comparamos los periodos democráticos a lo largo de nuestra historia como república, estamos en una nueva primavera democrática que debe mantenerse. Es de vital importancia que el presidente Ollanta Humala culmine su gobierno y entregue la banda presidencial a su sucesor o sucesora. En segundo lugar está el logro económico. Desde hace 20 años el Perú se inscribe en un modelo de economía abierta y capitalista. Al igual que las naciones más desarrolladas, nuestro país ha apostado por ese modelo. Las positivas cifras macroeconómicas son el resultado del esfuerzo de todos los peruanos, trabajadores, jubilados, empresarios, los peruanos en el exterior con sus remesas y el propio Estado a través de sus gobernantes elegidos democráticamente. En tercer lugar está la lucha contra la pobreza y la inclusión social. A su manera y conforme a sus planes de gobierno, cada uno de los presidentes ha desarrollado iniciativas para disminuir la pobreza. Miradas en conjunto constituyen el avance de los peruanos en este ámbito que es necesario profundizar. Pero también hay tareas pendientes que deben priorizarse con vistas al 2021, fecha en que cumpliremos 200 años como república. En primer lugar, mejorar nuestro proceso de regionalización. Las regiones no son naciones ni pequeñas repúblicas. La regionalización es una forma de organizar el Estado para una más eficiente y eficaz distribución de los recursos. Eso demuestra la experiencia comparada. No hay que ser pesimistas porque algunos gobiernos regionales no estén a la altura del proceso. No significa que el modelo sea malo. En segundo lugar, debemos desterrar todo accionar violentista e intransigente, así como toda ideología que se funde en la violencia. La nación peruana no puede permitir un rebrote nuevamente. Este 28 de julio, el programa Tus Derechos del Tribunal Constitucional repite la frase de los albores de la República: firme y feliz por la unión. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el Estado y la Nación. Lo que debemos tener presente es que la construcción de una nación y de un Estado sólido se hace en base al consenso y a la participación de todos los peruanos. Las posiciones maximalistas, las posiciones totalitarias nunca nos han llevado a un consenso y a la construcción de una nación. Cada vez que ha ocurrido un enfrentamiento o una confrontación, hemos perdido como peruanos. Bueno, en el siguiente bloque estaremos con el historiador Antonio Zapata para conversar sobre todos estos temas. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Antonio Zapata, destacado historiador peruano. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nosotros en el programa Tus Derechos queremos conversar sobre el Estado y la Nación. Y sobre este tema, ¿qué evaluación hace usted de la República Peruana a puertas de un nuevo 28 de julio?
Bueno, este 28 de julio ya nos encuentra embarcados en un proceso que va hacia el bicentenario de la proclamación de la independencia, que será el 28 de julio de 1821. Estamos a 9 años. Todos los otros países latinoamericanos han iniciado la celebración de su bicentenario y nos movemos entonces en un mundo latinoamericano, en una región latinoamericana, donde el tema serán los 200 años, la madurez de los estados. Con respecto a tu pregunta, digamos que el Estado peruano tiene una larga continuidad. El virreinato mismo ya era un Estado, y luego la República, que está, pues, como vemos, por cumplir 200 años nada menos. De tal modo que Estado tenemos hace mucho tiempo. Lo que siempre le ha faltado al Perú es cohesionarse como una nación, porque el punto de partida es que en el Perú hay mucha fragmentación. En la época colonial eran grupos étnicos distintos, por un lado los indios, por otro lado los criollos, los mestizos, los africanos, y en épocas más modernas y contemporáneas ya la división no es tan étnica, pero se mantiene el país como elevadamente fragmentado. Hay clases sociales que se oponen unas a las otras, hay regiones con intereses divergentes, y sigue siendo pues entonces el reto del Estado peruano cómo construir una nación partiendo de una realidad muy heterogénea. Justamente este año, este 28 de julio, nos encuentra nuevamente en una fragmentación. Por un lado está la inversión económica, la minería, y por otro lado está el medio ambiente y las regiones y la población de algunas regiones. Y nos encuentra justamente en algunos conflictos sociales, ¿no? Eso es parte también de esta fragmentación que ha existido desde siempre y que es uno de nuestros grandes problemas. Bueno, puede interpretarse de esa manera. El tema es que viene faltando la habilidad política suficiente para congeniar intereses, y entonces predomina el conflicto porque los intereses no se saben encauzar en una misma dirección. En realidad en el mundo no es que va a desaparecer en alguna ocasión el conflicto siempre habrá, porque habrá quienes representen una postura, quienes tengan otro tipo de intereses. De lo que se trata es de encontrar mecanismos que normalmente son políticos, responsabilidad del Estado, para encauzar los conflictos, para darles una solución y para que esa solución sea aceptada por las partes, en tanto ha recogido puntos de vista, pareceres, intereses de todos y cada uno. Usted ha dicho una cosa muy importante en términos políticos. Falta destreza política. Pero la política es conversar, la política es pactar. La política, uno puede hacer política en democracia. Y no sé, y para eso usted nos lo precisará mejor, si en la historia de la República, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, hemos tenido siempre posiciones maximalistas. La historia del Perú ha estado plagada de golpes, y el golpe de Estado es pues la imposición autoritaria de una postura, ¿no? Y luego, cuando tuvimos el fenómeno terrorista, también posiciones maximalistas en su momento de una ideología extremista, ¿no? Y nunca hay ese acuerdo. O sea, los peruanos, la historia peruana está plagada de falta de consensos, siempre estamos recurrentemente con posiciones extremas y nunca hay una posibilidad de entendimiento. Bueno, yo no sería tan concluyente como para decir siempre ha sido así, nunca nos hemos podido entender. Claro. Y más bien yo diría que combinamos algunas épocas donde predomina la falta de entendimiento con otras más creativas, más fértiles, donde la política se entiende como sumar, porque política, como decías al comenzar, es efectivamente conversar, dialogar, llegar a entendimientos, y para ello es necesario que las partes entiendan que conversando existe la posibilidad que todos ganen, que gane una parte y que la contraparte también gane, porque encontramos una solución creativa donde los intereses de ambos están representados. Entonces, conversar es pactar
si entendemos que conversando sumamos, pero hay ocasiones en que la gente rehúsa conversar porque cree que conversar significa la suma cero, o ganas tú o gano yo, al 100%. Claro, claudicar, ganas tú, yo claudico, entonces mis intereses verdaderos no están representados los tuyos y alguien se vende. Entonces la política en ese caso no suma, la política equivale a cero, 100% para alguien, cero para el otro. En ese caso entonces no hay diálogo. Y si no hay diálogo es porque se cree que conversando no se puede arribar a una solución satisfactoria. En la historia peruana hay muchas ocasiones de esos impases en los cuales no se conversa y se llega al enfrentamiento. Pero también los hay de los otros, ¿no? Han habido periodos más constructivos y en realidad si tú lo pones en el tiempo lo que encontrarías es como subas y bajas. ¿Estamos ahora en una subida o una bajada en nuestro desarrollo democrático? Bueno, estamos en un momento de tensión y ese momento de tensión ha adquirido características que son bastante nacionales. Jorge Basadre tiene uno de sus libros principales, yo diría que es un libro juvenil, se llama La multitud, la ciudad y el campo. En este libro Basadre analiza la multitud para sostener que la multitud en el Perú es política y se forma de pronto para darle una solución de masas a temas y a reivindicaciones que en sociedades más estructuradas, más institucionalizadas, hubieran tenido un cauce regular, un sindicato, una cámara de comercio, un gremio empresarial, un frente de defensa, y los mecanismos de estas instituciones habrían solucionado los conflictos. Mientras que en el caso peruano, analiza Basadre, no hay la suficiente densidad de instituciones de este tipo que resuelvan conflictos y se va acumulando como una olla de presión y en cierto momento estalla, se forman multitudes, hay enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y resultados normalmente trágicos. Entonces lo que tenemos hoy en día es un ejemplo de esto, la multitud del típico escenario peruano se ha conformado alrededor de este tema del Conga, la minería, Cajamarca, y veremos cómo se resuelve. Yo confío en que posteriormente haya mayor dosis de calma y de sangre fría. Muy bien, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos con la segunda parte de esta importante entrevista. Bien, continuamos esta interesante entrevista con el doctor Antonio Zapata. Prácticamente tenemos 20 años de un ciclo económico capitalista. El Perú está embarcado por las políticas de los gobiernos en este esquema. ¿Esto es natural? ¿Es beneficioso para el Perú? ¿Estamos en esta senda? ¿Debemos cambiar de rumbo o no cambiar de rumbo? Bueno, como estás preguntando, el Perú comenzando los años 90, se abre a la economía internacional, al mercado mundial, y se convierte en un país que tiene las ventanas abiertas, las puertas abiertas para el ingreso o la salida de capitales. Antes no había sido así, antes se había protegido el mercado interno a lo largo de bastantes años, imponiendo condiciones para el ingreso del capital e igualmente condiciones para la repatriación de las ganancias. Mientras que nos convertimos desde los 90 con el presidente Fujimori en uno de los países más abiertos del mundo, tenemos TLCs con medio mundo y ese es el camino, ¿no? De tal manera que el Perú como que ha optado por ser un país liberal, y eso tiene ventajas y desventajas, porque no hay nada en este mundo que sea perfecto en sí mismo o que sea pésimo. Todo tiene ventajas y desventajas y se trata como país de darse cuenta de cuáles son los peligros y de anticiparlos y de fortalecerse en aquellos puntos que uno es débil. Pero al abrirte de esta manera al mercado mundial, en realidad depende de la marcha del mercado mundial.
ya no controlas tú todos los factores de tu crecimiento económico. Si los precios en el mercado mundial para los minerales, metales y pescado siguen siendo buenos, seguirás creciendo. Pero si se desplomaran, entonces tendrías una crisis interna. En este momento la economía internacional está con más de un nubarrón. La situación en Europa está al borde de la crisis. Se dice incluso que el Asia ya no estaría creciendo como antes. Hemos tenido por primera vez un mes de balanza comercial deficitaria después de muchos años, y todo parece indicar entonces que la crisis mundial va a tocar las puertas del Perú. Y esta crisis nos encuentra ¿cómo? Como un país en vías de desarrollo, pero ¿seremos lo suficientemente fuertes para poder soportarla? Bueno, en alguna medida. Algunas fortalezas tiene el país que antes no tenía. Por ejemplo, ahora hay una gran cantidad de reservas internacionales. Anteriormente las crisis internacionales agarraban al Perú con casi cero o muy poquitito de reservas internacionales. Hoy parece que el Banco Central de Reserva es mucho más sólido de lo que era en ocasión de crisis del pasado. Pero los factores siguen siendo los mismos. Un país exportador de materias primas que no incorpora demasiado valor agregado y que depende de los precios de las materias primas. Entonces, bueno, los factores de la producción siguen siendo los clásicos del Perú. No hemos cambiado mucho. Sí, eso es lo que a mí me llamaba la atención. Es como si viviéramos ya etapas anteriores, ¿no? Hemos vivido estas etapas en los años 60 era parecido, ¿no? Vivíamos de la exportación de recursos agroindustriales, también de minerales, también de pesca, y si uno lo sitúa con los años 2010, parece que hemos vuelto a los 60. Sí, y también a los 20 creo también, porque parece por esta época. Otro factor importante, aparte del desarrollo económico, es cómo nos encuentra el inicio de este siglo en materia de ciudadanía. Hemos avanzado los peruanos, somos cada vez más mejores ciudadanos, nuestro nivel educativo ha aumentado no solamente en Lima, sino en todas las regiones. Construir una democracia y un país desarrollado también implica eso, ¿no? Que todos seamos ciudadanos con educación, con cultura, con los elementos que nos permitan ser ciudadanos del siglo XXI. Bueno, grosso modo tenemos, con respecto a esta pregunta que me haces, un vaso medio lleno y medio vacío, en el cual hay algunas conquistas que se han obtenido y hay algunos déficits aún por afrontar. Pero, por ejemplo, el año 1900, las elecciones que se realizaban 100 años atrás, en 1912, votaban muy pocas personas en el Perú. No votaban las mujeres, no votaban los analfabetos, y el porcentaje era 1 de cada 20, mientras que hoy en día han votado casi 20 millones de 30 millones que somos, votan 2 de cada 3. Entonces la ciudadanía se ha extendido. Antes era privilegio de pocos, hoy día de ella disfruta la inmensa mayoría. Ahora, otro enfoque de la pregunta es si realmente es una ciudadanía consciente, participativa, reflexiva, que hace un análisis y una evaluación de cómo va el país y se sitúa frente a ello. Con respecto a esto es regular, ¿no? Es cierto que la educación se ha extendido, pero también es cierto que la educación ha perdido calidad. Entonces estamos ante una situación, el balance que nos podemos hacer es que la ciudadanía peruana es medianamente bien informada y a la vez medianamente comprometida con el país, pero puesta en el contexto latinoamericano no se caracteriza por ser ni la más democrática ni la más participativa, tampoco por ser la peor. Entonces ocupamos en este terreno, en comparación con las otras naciones de América Latina, un mediocre puesto intermedio. Justamente para superar ese nivel intermedio y mediocre, como lo ha dicho, es que se ha elaborado un plan, el Plan Bicentenario, ¿no? Es decir, de aquí a unos
casi 10 años, ¿no? Debemos mejorar en una serie de condiciones. Los planes estratégicos, los planes nacionales, cada elección que nosotros tenemos en el Perú, y para no generalizar efectivamente, como usted bien me dijo en el bloque anterior, a veces hay como una sensación de gran temor, ¿no? Que se va a cambiar todo, cada elección hay un temor de que todo se va a cambiar. O sea, es posible que los políticos, que los partidos políticos, las fuerzas políticas puedan concordar políticas que nos lleven a trabajos de largo plazo, y justamente el plan del Bicentenario podría ser un ensayo de eso. Bueno, esa es la idea. El análisis histórico evidencia que aquellos estados, aquellas naciones que logran caminar más rápido que sus vecinos, son aquellos donde es más fácil obtener consenso, son aquellos donde hay mayores y más institucionalizados mecanismos para resolver contradicciones, tensiones y conflictos. Entonces, a mayor entendimiento, mayor posibilidad que ese país crezca y se desarrolle a satisfacción de sus integrantes. Mientras que a mayor nivel de contradicción, de pelea, de disentimiento, pues mayores trabas. De tal modo pues que algunos países chicos o medianos a veces crecen más rápido que los grandes. Por ejemplo, Uruguay, el mismo Chile, ¿no? Son países relativamente pequeños o medianos que tienen mecanismos más sencillos para entenderse y entonces prosperan. Mientras que países grandes, complejos como el Perú, y fragmentados, con una geografía difícil que hace que unas poblaciones estén aisladas de otras, necesita mayor dosis de talento político, mayor dosis de sapiencia de los hombres públicos para crear mecanismos que permitan salir adelante, ¿no? Entenderse en un país tan fragmentado como el Perú es una tarea que requiere estadistas de nivel. Estadistas es lo que necesitamos en el Perú, no solamente en el ámbito nacional, sino también a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. El programa del día de hoy fue dedicado a hacer un balance del Estado y la nación en el Perú con vistas a este 28 de julio próximo. Por ello, el programa Tus Derechos les desea unas felices fiestas patrias a todos los peruanos. Con nosotros será hasta la próxima semana.